Vamos a hablar con el ministro del Interior, Vicente Romero. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Lo primero que le queremos preguntar es cuál es la situación en este momento en La Joya, porque la desesperación de la voz de la oficial es realmente angustiante. Buenas noches, Sol. Gracias por la invitación. Efectivamente, en estos momentos están atacando todavía la comisaría con el propósito de incendiarla, con el propósito de destruir. Ya hemos visto en diferentes dependencias del Estado que han sido atacadas, las empresas privadas, sobre todo en el sur. En estos momentos tenemos un rehén de la policía y gracias a la Defensoría del Pueblo, que tenemos un representante y están en estos momentos negociando para poder liberar. Hay un rehén en La Joya. Tenemos un rehén de la policía en La Joya. Esa es la información que me han dado antes de ingresar acá. ¿Y dónde está exactamente este rehén? Solamente se comunican por teléfono. Ah, ¿han tomado un policía y se lo han llevado? Han tomado un rehén, exactamente. Están en estos momentos negociando, esa es la información que me han proveído hace unos minutos. Bueno, eso es un delito clarísimo de secuestro y hemos visto otros delitos clarísimos. Pero lo que vemos también es que hay mucha polarización y lo que vemos es que en la sociedad también hay esta polarización. Y es muy simple desde lejos decir todos son malos, todos son vándalos. Hay un grupo que dice hay que ejercer la violencia. Hay otro grupo que también creo que es una situación, una forma de verlo un poco fácil, que dice no se debe reprimir a nadie. Y las cosas no son así, no son blanco y negro. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué criterio tienen para definir a los vándalos y para distinguirlos de quienes protestan legítimamente? Primero, como Estado y como Ministerio del Interior, nuestra preocupación es la vida de todos los peruanos. Defenderlos dentro del marco de las normas de la Constitución y de los derechos humanos. Esa es nuestra primera preocupación. Y segundo, lo que hace un momento mencionabas, que deberemos separar quiénes son los vándalos, quiénes son la gente que tiene justas protestas, que es importante, que a veces son utilizadas por estos vándalos, y las personas que normalmente se dedican a trabajar en forma, digamos, transparente. De tal manera que... algunas son víctimas circunstanciales simplemente porque pasaron por allí. Así es, pero han sido víctimas. Digamos, en la respuesta usted lo tiene claro, pero para muchas personas eso no explica lo que sucedió en Juliaca, por ejemplo, donde se produjeron muchísimas muertes y están siendo investigadas todavía, pero se ha dicho que se usaron armas letales. La pregunta es, ¿qué criterios tiene la policía para utilizar armamentos y qué tipos de armamentos y en qué orden se, digamos, utiliza cada uno o cada mecanismo para frenar una protesta? En el Perú tenemos una norma que es la 1186, que es referente al uso de la fuerza. La policía no utiliza perdigones para causar daño a las personas. Utiliza los perdigones de goma, que eso está amparado por las normas internacionales y las normas nuestras. ¿Usted nos asegura que en las protestas del sur del Perú, donde falleció gente, no se utilizaron entonces armas distintas a los perdigones de goma? Yo prefiero esperar lo que el Ministerio Público diga. Si encontró responsabilidad, tenemos que individualizar qué persona cometió, si es que realmente atribuyen a la policía. Entonces, ¿nos podría asegurar que desde los altos mandos no se dio la orden de utilizar armas letales? En ese momento yo no estuve, yo recién asumí hace una semana, pero que yo sepa... Pero no preguntó, porque al asumir, digamos, usted asume responsabilidades pasadas de alguna manera, aunque se supone que cada ministro es responsable solo de los actos de su gestión. Al asumir y no haber sido determinada la responsabilidad anterior, la responsabilidad política cae sobre su cabeza. Totalmente. ¿Y entonces a usted no le interesó preguntar? Mire, si eso hubiera sido así como usted dice, yo no hubiera aceptado el cargo. Por lo menos la información que tengo, que no ha habido ninguna disposición. Además, hay una Policía Nacional que ellos, de acuerdo a ley, actúan, de acuerdo a las normas. Ellos no necesitan disposiciones del ministro. El ministro coordina.
¿Nos asegura usted entonces que todos los policías que son enviados a detener una turba de manifestantes, que les lanzan piedras, que les lanzan chicotazos, hemos visto que los atacan de maneras espantosas, tienen las instrucciones y el entrenamiento correctos para poder defenderse de todos estos ataques y a la vez respetar el marco de los derechos humanos que marca la Constitución y los tratados internacionales? El primer momento que tuve el contacto con la señora presidenta y el premier, las primeras recomendaciones que nos dieron es el respeto irrestricto a los derechos humanos, sobre la cual yo he ejecutado una disposición con documento al comandante general de la policía para que eso se respete. Pero la pregunta que yo le hago es más concreta, es si tienen las instrucciones y el entrenamiento necesarios, porque es, digamos, yo leo los tratados, leo la Constitución y digo, hay que respetar irrestrictamente los derechos humanos, pero una cosa es leer y otra cosa es estar parado con un escudo de mica enfrentado a una turba que le lanza piedras y una piedra puede matar. Y que los agarran, los hemos visto a palazos, a chicotazos, rompen las veredas, les tiran cosas. Entonces la pregunta era más concreta. ¿Tienen ellos el entrenamiento correcto y las instrucciones correctas y el apoyo moral y psicológico correcto para enfrentar estas situaciones en las que están defendiéndonos a toda la ciudadanía, pero están poniendo en peligro su vida, que es lo más importante, y sus carreras también, porque si se equivocan, terminan siendo, como usted me dijo, individualmente responsables? Por supuesto. El personal tiene capacitación, de las cuales yo puedo hacer de mi gestión, no en este momento, porque recién tengo días, pero sí cuando he estado como director general en aquel momento y como ministro del Interior, sí nos hemos preocupado definitivamente por la capacitación del personal. Algunos son muy jóvenes, hemos visto entre los heridos, algunos son muy jóvenes. Ahora, usted entenderá que por esta vorágine del momento no tengo la idea clara cuántos policías han recibido capacitación, pero sí le puedo asegurar que en aquel momento sí capacitamos más de 5.000 policías, recuerdo mucho. Seguramente ha habido sostenibilidad, me imagino, porque la policía dentro de todo, usted ha visto y han demostrado en estos 2 días tan intensos que veo acá en Lima, cómo se ha comportado profesionalmente. Y justamente eso lo critican algunos sectores y no puedo dejar de preguntárselo. ¿Por qué en Lima se logra respetar y manejar más pacíficamente una manifestación sumamente violenta, como lo hemos visto en el reportaje, y no se logra esto en algunas provincias del sur y tenemos que lamentar tantos muertos? Por lo menos los planes de operaciones que maneja la policía son a nivel nacional. Digamos, las instrucciones son las mismas, ¿no? Son las mismas para todos. El comportamiento de la policía tiene que ser lo mismo. Porque existe un grupo de gente con el que yo no estoy de acuerdo, pero que tiene este discurso de que hay un patrón de comportamiento para Lima y un patrón para provincias. Es parte de la gente que quiere dividir, sin duda, creo yo, pero sin duda. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir a estas personas? Reitero que el plan de operaciones, hay un plan general de operaciones para todo el territorio nacional, pero el responsable operativo de cada región hay un general. Él tiene que ser su plan de operaciones. En las investigaciones se tiene que determinar si hubo responsabilidad o no. Hay una línea de comando. Ahora, hay un tema que ya no requiere una inteligencia muy sofisticada y es que estamos viendo que entre los que protestan de manera no legítima existe la intención repetida de tomar aeropuertos, tomar comisarías, destruir edificios públicos, destruir sedes del Poder Judicial, destruir archivos importantes de registros públicos o de la SUNAT. ¿Ya tienen un protocolo establecido para eso? Si lo tienen, ¿cómo podemos estar viendo lo de La Joya? Bueno, usted entenderá que las comisarías, normalmente en provincias, por términos de falta de efectivos policiales, no tienen la cantidad suficiente. Y le doy un claro ejemplo. Sobre todo Puno. Han sido replegadas varias comisarías, algunas de ellas están dentro de los cuarteles del ejército en este momento, por un tema de poder salvaguardar la vida de los policías y de la propia población para no enfrentarlo. Claro, porque hemos visto el crimen contra el policía que mataron y que quemaron en el auto. Es un crimen horroroso. Horroroso, horroroso. Y nos imaginamos que la moral de la policía, por más valientes que sean y por más dispuestos que estén a arriesgar sus vidas para proteger a la ciudadanía, tiene que estar afectada. Pero fíjese, algo que a mí me ha conmovido en forma positiva. El segundo día que yo me he hecho cargo,
he visitado, 25 policías serían en el hospital. Y créame que todos estaban con la moral al tope. Muchos de ellos me decían, quiero sanarme para regresar. ¿Sabe lo que pasa? Hay mucho amor por el Perú. Queremos defender la democracia. Y eso me anima a seguir en esto. Claro, y justamente nosotros vemos eso, ¿no? La entrega de los oficiales que tratan de hacerlo mejor, pero que de repente a veces en el fragor de esto pueden cometer excesos o cometer errores. Y lo que vemos también son otro tipo de errores, como por ejemplo lo que se ha visto en San Marcos. Y le tengo que hacer una pregunta evidente. ¿Por qué entraron de esa manera a San Marcos? ¿Por qué no llevaron fiscales, por ejemplo? Simplemente como una forma además de protegerse, para tener una evidencia de que iban a actuar de acuerdo a ley. Ya la Fiscalía ha soltado a todos menos a uno de los detenidos, con lo cual la Fiscalía está diciendo, los detuvieron mal. Y ya la Universidad de San Marcos ha mandado un comunicado diciendo que ellos nunca pidieron una intervención así, que solo dijeron que liberaran las puertas. ¿Qué pasó en San Marcos? Dentro del marco legal, lo que se ha realizado esta operación es en base al requerimiento que hacen las propias autoridades. ¿Las autoridades universitarias? Por supuesto. Bueno, tienen la manera de probarlo porque lamentablemente en nuestro país sucede esto muchas veces. Hay un comunicado aquí donde ya están diciendo las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que ellos no pidieron eso, en resumen. Y le leo el segundo punto. En la denuncia se solicitó únicamente la liberación de las puertas tomadas. Sin embargo, el sábado 21 de enero, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario sin presencia de la Defensoría ni del representante del Ministerio Público. Denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente. O sea, usted me dice que ellos le pidieron ayuda y ellos ponen un comunicado diciendo que no solo no la pidieron, sino que lo denuncian. Respeto las declaraciones de quien ha promovido este comunicado, pero lo que le quiero decir, la información que yo he recibido de la Policía Nacional es la siguiente. Ellos intervienen por un tema de flagrancia. O sea, ya no de requerimiento, sino de flagrancia. ¿Cuál era el delito flagrante? Justamente el tema es el delito de usurpación. Delito de usurpación. De usurpación, principalmente. Hay otro delito ¿Cómo más. se califica ese delito para que nuestro público entienda? O sea, ¿cómo se explica ese delito? Le voy a explicar. ¿Qué pasó? La universidad tiene 9 puertas de acceso con vigilancia privada, quienes están provistos de radios. Hay cámara de video. Vinieron, un promedio de 300 personas ingresaron en forma violenta a las 21:30 de la noche y se metieron, algunos de ellos con pasamontañas. 21:30. La operación... ¿Tienen registros de video de eso? No, la denuncia, está la denuncia. Está la denuncia. Yo no he denunciado, la policía tampoco. ¿Quién hizo la denuncia? La denuncia hizo las personas que son de la universidad. De San Marcos. Por supuesto. Entonces, de alguna manera se contradicen con esto. No entiendo, para mí es algo extraño. Fíjese, hay denuncia ante la Fiscalía el día 17, que la misma universidad pide que se investigue. Hay una denuncia. ¿Hay una denuncia ante la Fiscalía? Claro, por supuesto. 3 días antes, 4 días antes. Yo le puedo hacer llegar a usted. Sí, por supuesto, gracias. Por supuesto, encantado, para que usted con eso va a tener una idea clara. 4 días antes denunciaron que ya estaban entrando, que iban a entrar, ¿qué denunciaron? No. En esa denuncia fiscal hacen ver de cosas, de delitos que se estaban cometiendo dentro de la universidad. Ya. Piden, es una denuncia fiscal, eso lo está manejando por el Ministerio Público, esa parte. El día 19, no recuerdo 20, hay una denuncia en la comisaría, donde ellos dicen que 300 personas ingresan a la universidad, algunos de ellos con pasamontaña. Le voy a hacer una pregunta, perdóneme, solo una pregunta que puede parecer de perogrullo, pero es importante, creo yo. Claro. No se puede ingresar a una universidad así. No. La policía... Ya el solo hecho de ingresar así es delito. Y por ahí va la flagrancia. Pero déjeme terminar, por favor. No, pero quiero que lo explique por eso. Sí, claro. Entonces, cierran las puertas, le ponen 3, 4 candados, aseguran todas las puertas de tal manera que era imposible entrar. Era imposible. Se apropian del espacio. Se apropian porque ellos ya ingresaron. Esa es la usurpación. Esa es la usurpación. Ya estaban adentro. Usurparon la universidad. La universidad es autónoma. Nadie puede entrar a su universidad si la rectora no permite o las autoridades de la universidad. Eso salvo flagrante delito. Ahí está la fragancia. Porque si no sería un territorio liberado. Ya habían sacado a los vigilantes de su espacio
cerraron la universidad, hacen la denuncia, al siguiente día hacen un documento que también le voy a hacer llegar de una autoridad de la del procurador de la universidad, si no me equivoco, y piden que en estado de emergencia se ha cometido un delito de flagrancia. Ellos remarcan que por favor piden la intervención de la policía. Y por lo tanto, la policía interviene y en flagrancia está autorizada a intervenir sin fiscal. La pregunta es si eso era lo más inteligente. Digamos, para protegerse y para proteger a la policía, ¿no hubiera sido mejor intervenir y pedir un representante de la Defensoría, un representante de la Fiscalía? Porque la Fiscalía misma, digamos que como que los desautoriza, retrocede, al decir los hemos soltado a todos, han detenido a 192 personas por gusto, nos hemos quedado con uno nomás. Cuando hay que hacer prevalecer la ley, el respeto a la norma, la policía está amparada. Se ha cometido delito de flagrancia, por delito de usurpación. Entonces no los debieron soltar, en opinión suya. ¿A quién? A todos, los han soltado a todos, comunicado del Ministerio Público. Eso es un tema de la Fiscalía. Yo no tengo que ver nada, la policía tampoco. La policía cumplió su trabajo de sacar a los usurpadores y le he entregado, tenemos nosotros también el acta de entrega de la... Pero un poquito eso es una parte de la historia triste de nuestro país, ¿no? Muchas veces lo hemos visto, que la policía detiene a un delincuente y después la Fiscalía o el Poder Judicial lo sueltan. Lo que usted me está diciendo aquí es que ustedes detuvieron a 192 personas que habían cometido delitos flagrantes, saquemos a los menores de edad, y que la policía y la Fiscalía lo suelta. Eso es un tema de la Fiscalía que tiene que responder. Yo no... La policía cumplió su trabajo, ha entregado a la Fiscalía. ¿Se ratifica entonces en que usted hizo un buen... como representante de la policía en este momento, que hicieron un buen trabajo? La policía para mí hizo un buen trabajo, impecable. ¿Y sabe por qué le digo? Porque no hubo un solo herido. Bueno, le agradezco muchísimo que haya venido a aclararnos estos temas. Esperamos sinceramente que se logre controlar este nivel de violencia. Y una pregunta corta para terminar. Tienen identificados, los hemos visto en el video, perfectamente con los videos de nuestras cámaras, y me imagino que ustedes tienen otras porque hemos visto policías con cámaras en el casco. Son perfectamente identificables los delincuentes que han participado en las marchas. ¿Los van a detener? Las unidades especializadas están trabajando en eso. En algún momento podemos dar ya un resultado. Esperemos con tranquilidad. La ciudadanía espera que se distinga entre aquellas personas que protestan pacíficamente y estos delincuentes que hemos visto clarísimamente. Yo le agradezco a usted por su pregunta. Muchas gracias por haber estado aquí, señor ministro.